Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares: pide López Obrador a sindicatos no crear inestabilidad laboral. Gobierno e iniciativa privada en una nueva relación constructiva, reafirma el Consejo Coordinador Empresarial. 3,000 investigaciones afectadas por 28 días de huelga en la UAM. Paga gobierno 34,000 millones de pesos por deudas del malogrado aeropuerto de Texcoco. Otorgó comunicaciones sin licitación 94% de obras carreteras. Demanda secretario de Educación aplicar prueba planea a secundarianos. Vamos a los detalles de la información. El presidente López Obrador pidió moderación a los sindicatos al negociar contratos de trabajo. Amy Arriaga tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al sector obrero considerar el cuidado de las empresas al renegociar contratos colectivos de trabajo, pues de lo contrario generaría un ambiente de inestabilidad laboral y productiva. Exhortó esto a los sindicatos y obreros debido a que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que se ha acumulado en 36 años de gobierno neoliberales no se podrá revertir de la noche a la mañana. Planteó que los aumentos salariales al renegociar contratos sin cuidar a las empresas podrían ser contraproducentes, afectarían a la economía y en vez de avanzar volveríamos al retroceso. Se pronunció porque existen equilibrios laborales para mantener fuentes de trabajo y seguridad a la iniciativa privada. Sobre las bajas expectativas de crecimiento económico que anunció el Banco de México, expresó: está bien, lo aceptamos, estamos empezando. En la misma conferencia, el canciller Marcelo Ebrard presentó una estrategia de protección al migrante para garantizar los derechos y la protección a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, donde el 48% son indocumentados. Se trata de 10 acciones prioritarias que beneficiarán a mexicanos en el exterior y en especial al 97% de connacionales que radican en Estados Unidos, es decir, más de 11.3 millones de personas. Ebrard resaltó que no solo los migrantes son los principales inversionistas en el país, con más de 30,000 millones de dólares al año, sino que también son ellos quienes respaldan financieramente los consulados mexicanos, de modo que tienen derecho a exigir resultados. Subrayó que el gobierno espera cambiar la capacidad defensiva por una proactiva. Entre las medidas destaca el despliegue de consulados móviles enfocados a comunidades vulnerables. El secretario aseguró que tenemos el plan de terminar el año con más o menos 2,800 personas con consulados móviles que tendremos en todas partes de Estados Unidos. Para esta estrategia se invertirán este año en consulados y embajadas 3,295 millones de pesos y 2,163 personas estarán trabajando en el programa. El decálogo se divide en 3 grandes rubros: ampliación de ayuda legal, un esquema de salud e impulso a la cultura mexicana. Todo ello será respaldado con una consulta periódica a la comunidad mediante foros que inician la próxima semana en los consulados. Para Crónica TV, Amy Arriaga. La iniciativa privada y el gobierno federal están en el comienzo de una relación constructiva. Así lo reafirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín. Dijo que para alcanzar la meta de reducir la pobreza extrema en 6 años, los empresarios harán su parte, pero el gobierno deberá dar certidumbre de inversión. Se dijo también muy entusiasmado por el reconocimiento presidencial de que sin inversión no se podrá alcanzar los objetivos de combate a la pobreza que se relacionan con la violencia, inseguridad y corrupción. Reafirmó: si no podemos entender que lo que hay que hacer es darle certidumbre y confianza a aquel que va a poner su dinero, su riesgo y su esfuerzo, no vamos a encontrar la fórmula para que nuestro país crezca a las tasas que necesitamos crecer. 3,000 investigaciones están detenidas en los 5 planteles de la UAM debido a la huelga que ya cumple 28 días. El secretario general de esa universidad, José Antonio de los Reyes, dijo que no hay posibilidad de que la institución cumpla con la solicitud de incrementar 20% los salarios. Indicó que ya se usa 86% del presupuesto en pago de sueldos. El gobierno federal pagó 34,000 millones de pesos por gastos de la fibra E en el cancelado aeropuerto de Texcoco. Cecilia Higuera nos informa.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que este jueves se pagarían 34,000 millones de pesos con intereses de la fibra E por la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, luego de una asamblea que se realizó y a la cual asistió el 98% de los miembros, quienes aceptaron las propuestas planteadas por el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera, el gobierno federal negocia el último tramo para ponerle fin a los gastos por la cancelación de la terminal aérea, es decir, el pago a empresas constructoras por gastos no recuperables. Afirmó que en la construcción de la nueva terminal aérea en Santa Lucía, la seguridad en la operación aeroportuaria y aérea serán una prioridad en esta administración. En cuanto a la operación de las aerolíneas comerciales en Santa Lucía, el secretario Jiménez Espriu puntualizó que el gobierno mexicano dialogará para definir en qué aeropuertos operarán dentro del sistema de 3 aeródromos simultáneos: Santa Lucía, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Toluca. Explicó que el gobierno federal decidió tener un sistema aeroportuario en el que el actual aeropuerto de la Ciudad de México seguirá siendo el hub principal y se revitalizará la terminal aérea de Toluca, que hoy recibe 600 millones de pasajeros y tiene capacidad para recibir de 8 a 10 millones de usuarios. Cuando se incorpore el aeropuerto de Santa Lucía, se resolverá la necesidad aeroportuaria para los próximos 30 años, debido a que el incremento de vuelos y pasajeros de los últimos 5 años condujo a la saturación de la actual terminal aérea. En la Ciudad de México transitan aproximadamente la mitad de los 95 millones de pasajeros que llegan o salen del país. Esto provocó una situación delicada y la necesidad de resolver el problema de saturación. Para la Crónica TV, Cecilia Higuera Albarrán. La Secretaría de Comunicaciones aceptó que ha otorgado contratos para obras carreteras sin licitación. En 336 obras o servicios asociados a las mismas participaron como invitadas 950 empresas. De aquel total de obras, solo 13 fueron sometidas a licitación, es decir, 4%. En 2018, las licitaciones representaron 40% del total de contratos asignados. La dependencia explicó que los otorgamientos sin licitación fueron por cercanía geográfica, premura por la época de lluvias e inclinación para evitar la intervención de grandes compañías. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pidió al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación aplicar la prueba Planea a alumnos de secundaria. Hizo la solicitud luego de que dicho instituto canceló la prueba por falta de presupuesto. Moctezuma resaltó la importancia de la prueba denominada Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea. Agregó que su cancelación implicaría un retroceso y aseguró que ya se dialoga con el instituto para la realización de esa evaluación de desempeño y aprendizaje. Juan José Gómez Camacho será el nuevo embajador de México en Canadá. El presidente de la República hizo el nombramiento y lo sometió a consideración del Senado, el cual, se da por seguro, lo aprobará. Gómez Camacho es diplomático de carrera. Hasta hace poco se desempeñaba como embajador ante la ONU. También fue embajador ante la Unión Europea y además representante ante la Oficina de la ONU y los organismos internacionales con sede en Ginebra y embajador en Singapur. Con récord de asistencia concluyó en Barcelona el mayor congreso de tecnología móvil del mundo. El Congreso de Móviles cierra este jueves sus puertas tras una edición en la que se ha vuelto a superar los récords de números de asistentes y empresas expositoras y en la que la tecnología 5G ha sido la gran protagonista. El principal evento mundial de la telefonía móvil ha dado a conocer los usos sociales del 5G. Como muestra, se ha podido ver la primera operación retransmitida en directo con esta tecnología en España. Algunas de las grandes marcas de telefonía móvil han presentado sus terminales plegables, como Huawei, que ha mostrado su nuevo Mate X, su buque insignia preparado para el 5G y que saldrá a la venta a mediados de este año. Además de coches inteligentes y conectados con otros dispositivos de su entorno, este año la principal novedad en el campo de la movilidad la ha presentado SEAT, que ha dado a conocer Minimo, su prototipo de microvehículo de 2 plazas y 100% eléctrico.
Los drones, equipados con sensores de alta capacidad, han entrado de pleno en el salón con ejemplos de su utilidad en la lucha contra incendios, la seguridad ferroviaria o la gestión de emergencias en general. Telefónica y el Fútbol Club Barcelona han presentado el proyecto que hace del Camp Nou el primer estadio 5G de Europa. La iniciativa hará posible que los aficionados al fútbol puedan sentir la experiencia de estar en el Estadio Blaugrana desde cualquier lugar. El evento, que ha reunido a más de 100.000 asistentes, ha sorteado con éxito 4 días de difícil movilidad en la ciudad condal por la conjunción de los paros convocados por los sindicatos en el metro y las ausencias de las operadoras de VTC. Este es el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, ¿consideran ustedes que Morena es un ave de paso en el quehacer político nacional? Lo pregunto porque lo planteó el gobernador Alejandro Moreno, que, aunque usted no lo crea, quiere presidir al PRI. Según el todavía mandatario de Campeche, en pocos años el tricolor podría regresar a la competencia por las principales posiciones políticas, ya que Morena, dijo, es un ave de paso por el quehacer nacional. Nació ayer, gobierna hoy y mañana se irá. ¿Está usted de acuerdo? De entrada, las señales son que Morena está acumulando una tal cantidad de poder que podría repetir las hazañas del PRI del siglo XX y quedarse décadas en el Palacio Nacional. Controla el Congreso, tiene agarrado por el pescuezo al Poder Judicial, le impuso a los gobernadores la figura del superdelegado, quiere acabar con los organismos autónomos, tiene a los dueños de los medios de comunicación sudando la gota fría y se perfila para ganar de calle todas las elecciones de este año y del que sigue. Entonces, la gran diferencia, me parece, entre el PRI del siglo XX y Morena del siglo XXI es que el primero era una institución y el segundo es un movimiento. Ser una institución le permitió al poder cambiar de presidente cada sexenio y mantenerse unido con la disciplina como valor central. Morena, en cambio, depende de una sola persona, López Obrador. Mientras el tabasqueño ande por ahí, su hegemonía está garantizada. Pero, ¿qué pasa si desaparece? La respuesta es que también Morena, como lo conocemos, desaparecería. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Frick. A que Trump, tan mañoso, usa a los mexicanos como distractor del Rusia Gay. Veamos la foto del día. Salió a la luz el cuadro perdido Judith y Holofernes, atribuido a Caravaggio. Hasta Corea del Norte ya descubrió la propensión de Trump a decir mentiras. Al regreso del corte le hablaremos de este descubrimiento. La bandera mexicana representa el pasado de la nación, pero también el porvenir que sus habitantes desean construir. Febrero, mes de la bandera. Mientras otros llevan fobias a la portada, en Crónica damos una información equilibrada, con las voces y las noticias que interesan. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Como le adelantábamos, el presidente de Corea del Norte buscaba solo una reducción parcial de las sanciones económicas estadounidenses para avanzar hacia el desmantelamiento de todas las instalaciones nucleares de su país. Así lo aclaró el canciller norcoreano. Desmintió a Donald Trump, quien había dicho que Kim le pidió el levantamiento de todas las sanciones económicas a cambio del cierre de una sola instalación nuclear. De manera abrupta y sin firma de acuerdos, la segunda histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un ha finalizado este jueves en Hanoi. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó el fin de la segunda cumbre entre los dos líderes, añadiendo que sus respectivos equipos volverán a reunirse en el futuro. Más tarde, Donald Trump compareció ante los medios para describir como productiva la segunda cumbre con Kim, pero confirmó que decidió no firmar ningún acuerdo con él y afirmó que a veces hay que retirarse. Trump aseguró que fue por las sanciones, añadiendo que Corea del Norte quería que se levantaran todas las sanciones y Estados Unidos no podía hacerlo, declaró.
El abrupto fin de la cumbre se produjo después de que la segunda reunión entre ambos, una bilateral ampliada junto a sus respectivas delegaciones, se alargara más de lo previsto. No hubo almuerzo de trabajo y tampoco ceremonia de firma de una declaración conjunta, en la que se esperaba que ambos gobiernos detallaran posibles nuevos compromisos sobre la desnuclearización e incluso se comprometieran a suscribir una declaración de paz y a iniciar también relaciones diplomáticas. En sus dos encuentros abiertos a la prensa, Trump y Kim habían mostrado muy buena sintonía y humor y el líder norcoreano incluso respondió a varias preguntas de periodistas estadounidenses. La cumbre entre ambos, que sigue a su histórico primer encuentro en Singapur, comenzó este miércoles con una reunión a solas y una cena en Hanoi, en la que los dos líderes se mostraron optimistas sobre las perspectivas del encuentro. Una comisión de la ONU acusó a Israel de crímenes de guerra contra las marchas del retorno de hace un año en la Franja de Gaza. Israel pudo haber cometido crímenes de guerra en las acciones que llevó a cabo contra las marchas del retorno celebradas en la Franja de Gaza desde marzo de 2018 y en las que las fuerzas israelíes mataron al menos 189 personas. Esa es al menos la conclusión de la Comisión de Naciones Unidas que ha investigado los hechos, tal y como señaló su presidente, el argentino Santiago Cantón. La comisión tiene bases razonables para creer que las fuerzas de seguridad israelíes cometieron serias violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria. Estas violaciones claramente justifican una investigación criminal y su persecución. Llamamos a Israel para que realice una investigación de estas serias violaciones y que provea justicia y reparación oportuna para los muertos y heridos. Las marchas, que suelen congregar a decenas de miles de personas, comenzaron el 30 de marzo de 2018 y exigen que los refugiados palestinos y sus descendientes puedan ejercer su derecho de retorno a Israel. De acuerdo con el informe de la comisión creada en mayo de 2018, en las protestas los francotiradores israelíes han disparado contra miles de manifestantes desarmados que se encontraban al otro lado de la valla que separa Israel de la Franja de Gaza. Como resultado, han causado directa o indirectamente cerca de 10.000 heridos, además de los 189 fallecidos. El documento de la ONU ha generado un fuerte rechazo en el gobierno israelí, que acusó a los autores de apoyar a los terroristas. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu fue más lejos y tachó al informe sobre Gaza de odio obsesivo contra Israel. Con el agua al cuello, Trump dijo que su ex abogado Michael Cohen es un mentiroso, pero no rebatió los dichos del jurista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su exabogado personal, Michael Cohen, es un mentiroso y su testimonio ante un comité del Congreso es vergonzoso. Antes de dejar Vietnam y regresar a Estados Unidos, Trump declaró durante una conferencia de prensa este 28 de febrero que Cohen miente mucho y cree que es bastante vergonzoso. Cohen, bajo juramento, ofreció su testimonio abierto ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde afirmó que teme lo peor de Trump y lo acusó de racista, mentiroso y fraudulento. Trump calificó la audiencia de falsa y criticó al comité por celebrarla en su ausencia, ya que él estaba en la segunda cumbre sobre desnuclearización con el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi. Cohen, quien el martes perdió su licencia de abogado, señaló que su lealtad al gobernante le costó la felicidad de su familia, sus amigos, su carrera y hasta su libertad, y consideró que si Trump pierde la reelección en 2020, Estados Unidos nunca tendrá una transición pacífica. En mayo próximo comenzará a cumplir una sentencia de 3 años de prisión por violar leyes de financiación de campañas, por haber pagado en secreto a una de las supuestas amantes de Trump, evasión de impuestos y mentir al Congreso. El gobierno de Nicaragua instaló una nueva mesa de negociaciones con la oposición. Nicaragua instaló una nueva mesa de negociaciones entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sin la participación del presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, para superar de forma pacífica la crisis sociopolítica que vive desde abril. Waldemar Stanislao Sommertag, quien junto al cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes son testigos del proceso, dio a conocer los avances de la primera sesión. Se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de 12 puntos, se lograron la aprobación de 9.
El nuncio comunicó además que las partes acordaron celebrar este jueves una segunda reunión en el marco de la mesa, que se instaló 7 meses después de que un diálogo nacional iniciado a mediados de mayo de 2018 se suspendiera indefinidamente. Además, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que el organismo podría actuar como garante del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una solución nicaragüense a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos. Durante la instalación de la mesa de negociaciones, la Alianza Cívica reafirmó que exigirán la liberación de todos los detenidos por protestar contra el gobierno y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías previstos en la Constitución política. También unas reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018. La televisión italiana estrena una serie sobre la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco. Las aventuras del sagaz monje franciscano Guillermo de Baskerville, el emblemático personaje de la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco y que Sean Connery llevó magistralmente a la gran pantalla, llega a la televisión. En esta ocasión es el actor estadounidense John Turturro el encargado de vestir los ropajes monacales junto al alemán Damian Hardung que encarna a su pupilo Azzo de Melk. Al igual que en la novela original y su versión cinematográfica de 1986, la serie de 8 episodios gira en torno a una abadía de los Alpes en 1327 donde se suceden unos misteriosos crímenes. Baskerville deberá desvelar las razones de los homicidios que los frailes pronto vinculan al apocalipsis en medio de la disputa entre los enviados del Papa Juan XXII y la Orden Franciscana. Además, la serie, producida por la RAI italiana y dirigida por Giacomo Battiato, se atreve a traspasar los muros de la abadía y explora momentos y actores fundamentales para entender la época. El afán de poder del Papa en Aviñón, las guerras entre estados, la trágica situación de la plebe o la cruzada contra los partidarios de Fray Dulcino tiene hueco en una serie que rescata la obra de Eco casi 4 décadas después de su publicación. El Vive Latino vibrará al ritmo del mambo. La orquesta Dámaso Pérez Prado tocará los grandes éxitos del Rey del Mambo durante el 20º aniversario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Estamos muy contentos, muy emocionados de poder participar en esos 20 años de Vive Latino. También estamos celebrando nuestros 70 años de fundación de la orquesta y los 101 años del nacimiento de Pérez Prado. El mambo formó parte de la escena popular de México con canciones dedicadas a los ruleteros o a los estudiantes del Instituto Politécnico o de la universidad. Y al comenzar la década de los años 50 fue rotundo éxito, por lo que pronto la orquesta de Pérez Prado se presentó en los mejores escenarios. Pérez Prado está muy arraigado en nuestro país. Pues, ¿quién no conoce qué le pasa a Lupita, por ejemplo, ¿no? O quién no sabe contar del 1 al 8 y decir mambo, ¿no? O sea, Pérez Prado pertenece a la cultura general de este país, ¿no? Ha trascendido con el tiempo, es un clásico, exactamente. Ha trascendido con el tiempo y está llegando a las nuevas generaciones hoy en día. Yo creo que viene el redescubrimiento de Dámaso Pérez Prado. El director de la agrupación adelantó que tendrán varias sorpresas e invitados de lujo, como el caso de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, además de realizar algunas colaboraciones y fusiones con música electrónica, que mostrarán durante su presentación el domingo 17 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Más que nerviosos, estamos muy emocionados, porque es un público al cual no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces va a ser algo nuevo para nosotros y esperemos que para los jóvenes también. Llegamos al final. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.